Día 68. El reino está a la mano. Primero, bautizando al Hijo amado. El inicio de la vida pública de Jesús es su bautismo, realizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Conforme leamos esta historia, notemos las palabras que se escuchan desde los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Leer Marcos capítulo 1, versículo 11. Las palabras hacen eco de la promesa que Dios hizo al hijo de David, que él sería el Hijo de Dios y que él gobernaría las naciones. Leer Salmo número 2, versículos del 7 al 9. Después de su bautismo, Jesús se dirige al desierto para ser tentado por el demonio. Aquí vemos emerger otro tema en la presentación que hacen los evangelios de Jesús. Jesús como el nuevo Moisés, el representante nuevo de Israel, el nuevo Hijo amado de Dios. Leer Éxodo capítulo 4, versículo 22. Esta identificación de Jesús en realidad empieza tempranamente en el Evangelio de San Mateo. Si damos una mirada cercana, notaremos muchos paralelos entre la vida temprana de Jesús y la de Moisés. Herodes mata a todos los niños varones hebreos en el tiempo del nacimiento de Jesús. El faraón, en el tiempo del nacimiento de Moisés, también ordenó que todos los niños varones hebreos fueran matados. Leer Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Moisés fue rescatado por un miembro de su familia. Leer Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 10. También lo fue Jesús, llevado por José a, entre otros lugares, Egipto, donde Moisés, el primer libertador del pueblo de Dios, creció. Leer Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Éxodo capítulo 2, versículo 5 al 10. Como Moisés, Jesús también fue llamado de vuelta a su lugar de nacimiento después de un tiempo de exilio. Leer Mateo capítulo 2, versículo 20. Éxodo capítulo 4, versículo 19. Moisés liberó a los israelitas guiándolos en un éxodo desde Egipto. El bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento es el principio de un nuevo éxodo. Como Israel, Él es declarado el Hijo amado de Dios y pasa por agua. Comparar Mateo capítulo 3, versículo 17. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Salmo número 2, versículo 7. Isaías capítulo 42, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Israel, después de cruzar el Mar Rojo, fue llevado al desierto para ser probado durante los 40 años. Jesús deja las aguas bautismales del Jordán y se dirige al desierto para ser tentado por el demonio durante 40 días y sus noches. Comparar Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 15, versículo 25. Capítulo 16, versículo 1. Leer también Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5. ¿Es solo coincidencia? De ninguna manera. Veamos cuidadosamente la historia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Leer Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4. Tentando al nuevo Moisés.
En el desierto, Jesús enfrenta 3 tentaciones, justo como Israel. Como Israel, Él fue confrontado primeramente con el hambre. Él es tentado como lo fue Israel a quejarse contra Dios. Leer Éxodo capítulo 16, versículo del 1 al 13. Después, Satanás reta a Jesús a que ponga a prueba a Dios, a que demande a Dios que pruebe su promesa de cuidar de él. Israel experimentó la misma tentación cuando el pueblo empezó a pelear con Moisés en Masá. Leer Éxodo capítulo 7, versículo del 1 al 6. Números capítulo 20, versículo del 2 al 13. Salmo 95, versículo 79. Finalmente, Jesús es tentado a adorar a un Dios falso, lo que Israel de hecho hizo al construir el ídolo del becerro de oro. Leer Éxodo capítulo 32. Jesús responde a cada tentación con una cita del Antiguo Testamento, pero no con cualquier cita. Cada vez cita a Moisés y no lo cita al azar. Cada cita es tomada del libro del Deuteronomio, de la parte precisa del libro donde Moisés está explicando las lecciones que Israel supuestamente debió haber aprendido de sus años en el desierto. Comparar Mateo capítulo 4, versículo 4 y Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Mateo capítulo 4, versículo 7 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 10 y Deuteronomio capítulo 6, versículos del 12 al 15.